Ya, ahí se está grabando. Bueno, volviendo a lo que estábamos, claro, o sea, en una época así, el mayor registro que podíamos tener era básicamente poder escribir en papel, ¿cierto? Hoy, efectivamente, como ustedes ya han visto, no es que se tenga todo en papel, pero aún hay cosas sí que ya no se están haciendo en papel. Entonces, la idea es poder ir como viendo cómo la tecnología se ha ido metiendo en este mundo de la salud y cómo podemos como ir mejorando, ¿ya? Y hasta qué alcance puede llegar a tener. ¿Ya? ¿Hay alguien que conozca el término Internet of Things? ¿Lo ha escuchado antes? ¿Es algo nuevo? ¿Chino? ¿O pueden como dar alguna breve definición? Vamos a tener que preguntarle a alguien mientras googlea. Vamos a ver si le ganamos a los que googlean. Así que veamos aquí ya. Martín Morán, me saliste primero, así que ¿cuál es tu definición? Según yo, el Internet of Things es como las cosas se vuelven, entre comillas, se vuelven inteligentes, cómo se pueden comunicar a través de ellas con Internet. Por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de las luces con Wi-Fi y todas esas otras cosas que son solamente IoT. Ya, veamos ya. Creo que estoy No googleé cerca. nada, no googleé nada, no googleé nada. Muy bien, muy bien. A ver, veamos otra, a ver si le ganamos a Google. Constanza Fraile. Eh, yo tenía esto puesto en mi currículum y me acabo de dar cuenta que en verdad ni siquiera sé qué. No te creo. Pero sí lo había escuchado antes. Pero que en tu currículum le tienes puesto como experta en Internet of Things. No, tenía como intereses en. Ah, ya, ya. Sí. Ya, pero, o sea, algo tienes que haber como entendido en su momento para que como que figurara dentro de tus intereses. Sí, como lo entendía yo, es lo que dijo más o menos el compañero, como las cosas se pueden comunicar de forma inteligente como para facilitarnos la vida al final, mediante el Internet. Ya, claro, ya. Eh, veamos a Javier Bustamante. ¿Estás, Javier? Sí, profe. Yo acabo de llegar, sí, pero Ah, a ver ya. si puedo No, responder. pero, Sí. o sea, no hay mucho más que esta diapo. Lo único que hemos ¿No? visto, lo único que vimos antes fue a un Eren siendo ahí, recibiendo una inyección. Oh, me Su, la perdí. su vacuna contra el coronavirus. Ya. Eh, ya. Bueno, le preguntaba a tus compañeros de qué entendían por Internet of Things, ¿ya? Pero a ti te voy a cambiar un poco la pregunta, como para ver alguna definición, espero que tengas. En esa definición que tú tienes, ¿un laptop entraría en el mundo de Internet of Things? Em, yo creo que sí, porque emite datos, pero igual como que cuando pienso en Internet of Things, no es, un laptop no es lo primero que pienso porque como que es algo que está hecho para eso. Cuando pienso en Internet of Things, pienso en cosas que como que uno no esperaría que emitan datos y emiten datos, por ejemplo, una aspiradora o una lámpara, ¿no? Claro, perfecto, ya. Efectivamente es como lo que tú dices, un laptop sí entra dentro del mundo, porque cumple como el checklist, ¿ya? Si pensamos como en un objeto que es capaz de conectarse a la red y transmitir algo, digamos, sí entraría en ese check, y lo mismo pasa con los smartphones y cualquier dispositivo. Efectivamente, esta terminología empezó a usarse más con cosas como las que tú dices, pues, como cosas que nosotros creemos que no van a estar conectadas a Internet, pero mágicamente sí están conectadas, ¿cierto? Eh, bueno, ¿y qué entenderíamos entonces con el término Internet of Medical Things, Isidora?
siguiendo como lo que dice el resto, porque en realidad nunca había escuchado antes Internet of Things. Me imagino que todo lo que podemos conectar entre sí con fines médicos. Claro, es como efectivamente eso, es como acotarlo simplemente al mundo como médico, pero sigue siendo la misma idea, ¿ya? Pero cuando ustedes busquen cosas al respecto, es probable que encuentren cosas con Internet of Things y también con Internet of Medical Things. Bueno, abajo hay una frase genérica que es, efectivamente, si es que logramos, esto ha ido transformando nuestras vidas de a poco y en un futuro la va a ir transformando aún más y la va a dejar de alguna manera completamente distinta y esperemos mejor a como la conocemos hoy. ¿Ya? Tengo una duda, como que la parte de Zoom tapa la pantalla, ¿no? Ahí, por ejemplo, No, se ve solo el no... PPT. Ah, ya, bacán. Ya, seguimos avanzando entonces. Bueno, lo que podemos ver acá es que el mercado que está ligado a este mundo claramente ha ido creciendo de una manera bastante buena para nuestros intereses, supongo. Y lo que sí es que los datos que logré encontrar son más que nada relacionados a Estados Unidos, ¿ya? Así que traté de mirarlo con una óptica de que puede ser similar a nuestro caso local, pero no pude encontrar como este tipo de análisis de cómo ha ido creciendo como el mercado de la salud digital en el país, ¿ya? Pero sí la evidencia extranjera nos puede dar cierta directriz. Bueno, y como comentábamos al principio de la clase, cuando introdujimos el tema, efectivamente antes, y todavía hoy se hace, como hemos sabido, esto se ha ido llevando más que nada en lápiz y papel, pero ahora la tecnología ha ido cambiando estos procesos y tenemos que ir viendo cómo eso ha ido tocando estos temas. Aquí hay una encuesta que se hizo en Estados Unidos de qué era lo que abrumaba más a la gente que trabaja en este mundo. De nuevo, lamentablemente una encuesta que no tengo como local, pero sí creo que podemos como pensarla muy de cerca con nuestra realidad. Entonces, número uno, no sé si a alguien le sorprende, pero básicamente las tareas burocráticas es algo que efectivamente cansa al personal de salud, ¿ya? De hecho, yo creo que quizás eso podemos como extrapolarlo a otras tareas, digamos, a otras áreas, pero todo lo que tiene que ver con burocracia, creo que a todos nos termina cansando un poco. No sé si alguien ha tratado de renunciar a PTR o ha escuchado de ese proceso. Yo acabo de renunciar a Claro y fue súper, como que tienen un botón en la página, ¿Ya? pero como que lo apreté, como mandé un formulario por la página y después del formulario me mandaron un correo como con un PDF y yo tengo que imprimir ese PDF y como rellenarlo, sacarle una foto y mandar un correo de respuesta. O sea, tuve que mandar como tres veces que quería renunciar al contrato. Claro, como que no basta con el primer clic que tú dices como, quiero renunciar, se acabó. Como que, Claro. Ujú. bueno, efectivamente eso le pasa también al personal médico, que tiene muchas tareas burocráticas. Y fíjense, curiosamente, que en la tercera opción que aparece acá, sale el incremento de la computerización de de la práctica del día a día, ¿ya? A eso en inglés se le conoce la sigla de EHR. Aquí dice obtener. Claro. Entonces, claro, tenemos por un lado algo bueno, pero también por otro lado malo. Que, claro, efectivamente, ya estamos un poco tratando de dejar el lápiz y el papel del pasado. Hemos ido tratando de introducir la ficha clínica electrónica, EHR en inglés, pero
sistemas en sí, cómo han ido evolucionando en el tiempo, realmente partieron como con distintos sistemas, con distintas funciones, y se ha ido tratando de llegar a un sistema único. ¿Ya? Ese es como el fin último de la ficha. Pero como ustedes han sido testigos también con las distintas conversaciones que hemos tenido, aún no se logra llegar como a ese punto final donde logramos tener esa ficha electrónica que tiene todo consolidado. ¿Ya? Todavía esto está como muy desmembrado, todavía incluso quedan lugares que se hace en papel parte de este proceso, entonces no hemos logrado como llegar al punto que estamos buscando. Entonces, claro, efectivamente, si es que tenemos un sistema como desmembrado, eso le termina produciendo como mayor cansancio a los distintos operarios del sistema. Ahora, lo bueno también de la tecnología que se ha ido agregando en este mundo es que permite también que los pacientes tengan un rol más activo en su propia salud y bienestar, ¿ya? Hay algunos sistemas, no sé si aquí en Chile ya hay alguno que alguien lo haya conocido que permita mostrar como su historial médico, pero hacia allá se ha ido moviendo un poco el asunto, de que la idea es que tú mismo seas capaz de meterte como alguna plataforma en internet y ahí puedas revisar como todo tu historial, puedas descargar distintos formularios que sean necesarios completar para prepararse en las distintas citas médicas, ¿ya? Creo que a ese punto aún no hemos llegado, pero sí lo que podemos ver en la experiencia extranjera es que hacia allá debiésemos llegar. Ahora, en cuanto a los dispositivos mismos de IoT, sorry que tengo que andar moviendo la cosita del Zoom. Ahí. La gracia es que permiten hacer que el alcance de cobertura que se puede tener con los distintos pacientes vaya más allá de las fronteras físicas que hoy existen, ¿ya? No sé si a alguien se le ocurre alguna palabra que ha estado bien de moda con justo esta frase que estamos poniendo aquí. Hay como una palabra que lo engloba, que se ha escuchado yo creo en el último año, últimos 2 años quizás, que empieza con T. Trazabilidad. No, casi. ¿Telemedicina? Casi. ¿Cómo? ¿Telemedicina? Sí, telemedicina. Claro, efectivamente la gracia de la telemedicina es como justamente esto, de que tú puedes tener esta cita y puedes seguir haciendo como un seguimiento al paciente más allá de lo que hoy se puede hacer como en el entorno físico. Y así también evitas como distintos viajes. Sobre todo en el mundo, por ejemplo, de la salud mental, hay muchos psiquiatras y psicólogos que han logrado atender a sus pacientes a través de esta plataforma. Ahora hay otras especialidades médicas donde ya se hace claramente un poco más dificultoso hacer esta telemedicina porque efectivamente hay algo físico que tú necesitas como evaluar para poder saber el comportamiento. ¿Me esperan un segundito? Vengo al tiro. Sorry, ahora sí. BTR es horrible, sí, es un cacho. Tengo un amigo que trató de renunciar a BTR, no pudo, estuvo como 3 horas o 4, creo, por teléfono, no logró hacerlo, así que finalmente dejó de pagar el servicio.
No sé en qué habrá quedado, supongo que eso en algún momento llegan a cortarle como la conexión, ahí ese detalle lo desconozco. Ya, entonces estábamos acá. Ahora, la gracia es que más allá de la atención misma que se le puede dar a los pacientes, también tenemos dispositivos que permiten tener un flujo continuo de datos en tiempo real. ¿Ya? Para eso se usan los distintos sensores que podrían haber. ¿Para qué caso de eso para qué caso de uso podrían servirnos? Por ejemplo, hoy tenemos para medir frecuencia cardíaca, presión arterial, control de la glucosa. ¿Ya? Como bien introducíamos al principio, la gracia es que todos estos dispositivos, al estar conectados a Internet, son capaces de transmitir los datos, eso le llegan a un servidor, y en ese servidor podemos como ir monitoreando desde otro lugar muy distinto el estado de algún paciente. También es importante que nos demos cuenta que los distintos wearables que existen han ido agregando ciertas funciones. Por ejemplo, los mismos relojes inteligentes como que te miden el pulso, y es probable que en el futuro vayan agregando como nuevas medidas que nos puedan ayudar para saber nuestro estado de salud. Felipe, Dime. ¿cómo se define wearables? Wearables, básicamente como cualquier vestimenta que tú usas, eso vendría como a entrar en un wearables. Por ejemplo, un reloj, unos lentes, un polero, una polera. Como que lo que yo he visto, por ejemplo, en el fútbol lo he visto aplicado. Hay algunos jugadores que se ponen con una especie de peto, y esos petos lo que hacen es efectivamente como monitorear el pulso que tienen los jugadores durante los partidos. Entonces, esa data como que se está transmitiendo en tiempo real durante los entrenamientos y los mismos partidos. Ahora, no sé cómo hoy en el fútbol explotan esa data. Quizás lo hacen con algún fin médico para saber si es que el jugador puede tener alguna anomalía cardíaca, pero no sé si lo estarán usando de alguna otra manera. Ya. Pero claro, eso es lo que entraría entre los wearables. Bueno, este mundo cada vez ha ido creciendo más, y como pueden darse cuenta, beneficia tanto como a la parte que atiende a los médicos y también a los pacientes. ¿Ya? Como que están todos englobados. Hay distintos ecografías, termómetros, monitores de glucosa, etcétera, de distintos dispositivos que se están empezando a conectar para que nosotros podamos hacer un seguimiento en tiempo real de la salud de los pacientes. Y aquí hay como otros datos como interesantes. No sé si aquí, pero en Chile estará ocurriendo, quizás en la clínica Las Condes, no lo sé, pero hay ciertas camas que permiten monitorear como la posición en la que está un paciente, y dada la posición que está el paciente, es capaz la cama de ajustarse automáticamente al ángulo que necesita estar para que el paciente pueda estar como en su posición óptima. ¿Ya? Y ahí claramente podemos ahorrar tiempo del personal médico, que es el más valioso que está aquí en juego. Hay otro tema también que tiene que ver con la medicación, ¿no? Como sabemos, uno puede ir como al médico, pero si uno no se está tomando la medicación que te dicen que tienes que tomar, no va a servir de nada haber ido al médico. Entonces, un punto muy importante es asegurarse de que los pacientes se tomen su medicación como corresponde. De hecho, en psiquiatría suele pasar mucho de que los medicamentos no se los dan directamente a los pacientes para que se los lleven para sus casas, sino que ellos tienen que ir al centro para ahí tomarse la medicación. ¿No? Bueno, ¿cuál es la gracia de los dispositivos que se están pensando en este mundo? Es que el dispositivo podría saber a priori la dosis que necesita un paciente.
Entonces, dado eso, podría saber si es que el paciente se está tomando o no su medicación, y en caso que no lo esté haciendo, se le puede alertar a el personal para que pueda como hacer algo al respecto. La idea es que la persona se mejore, ¿ya? Les puedo contar también ahí que, al menos en mi experiencia, dentro de los proyectos que trabajo, hay uno que está pensado para farmacias. Y en ese proyecto, la idea, cómo nació, al principio era bastante simple, era de hacernos cargo de, el inventario de la farmacia, porque había un desorden generalizado. La gracia está en que hoy ese desorden interno del inventario ya está bastante solucionado. Todavía sí hay algunos medicamentos que vencen, pero son cantidades bajas. Y dentro de algunas de las segundas derivadas que estamos viendo de ese proyecto, es justamente tratar de abarcar el tema de las dosis. Esto es porque en este proyecto, cuando la farmacia le vende al paciente, lo hace solo cuando el paciente tiene que tomar medicamento de manera recurrente. Entonces, eso es data que ya está de cierta manera imputada en el sistema. Entonces, dado eso, estamos viendo la opción de nosotros como software poder tener un rol más proactivo para poder ver si es que los pacientes efectivamente están haciendo, están tomándose la medicación como debiesen estar consumiéndola. A priori, lo que hemos estado pensando, esto no hay nada desarrollado, es que dada la frecuencia en la que ellos van a la farmacia y suponiendo de que no van a ninguna otra farmacia a comprar, podemos saber si es que están cumpliendo o no. O sea, ahora, ese supuesto que les digo es un supuesto que se debiese cumplir mayormente porque es una farmacia comunal, es de esta farmacia, digamos, que dan un precio, a precio-costo, venden los medicamentos. Entonces, es raro que un paciente como que trate de irse a una farmacia de cadena. Eso. Por último, no sé si se les ocurre a ustedes como qué compañías están invirtiendo en este tema. Si tuvieran que apostar a una compañía como, yo creo que esta compañía está metida. Brown. Eso. Una que no sé. ¿Perdón? Brown. Hay una que se llama Brown, creo. No, o sea, pero más allá de las que tú puedas conocer, como las que son como mundialmente conocidas. Ah, Google. Oye. Claro, los tres grandes tecnológicos, o cuatro quizás, están todos metidos, digamos, está Google, Microsoft, Amazon, Apple también, están todos metidos en esto. Y bueno, efectivamente han nacido ciertas startups que tratan también de meterse en este mundo para poder agarrar algún pedazo de la torta. ¿Ya? Eso. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Qué pasa con los temas legales de estas cosas? Es como, no sé, me recuerda como los autos Tesla que se manejan solos, como, ¿qué pasa si alguien se llega a morir o le llega a pasar algo por algún dispositivo tecnológico que hizo algo mal? Como, ¿a quién se culpa en ese caso? Buena pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, yo creo que hoy, al menos con la legislación local, es muy baja al respecto a estos temas, ¿ya? Como que en temas tecnológicos suele pasar de que todos los temas como legales, políticos, suelen estar como bien desfasados. Entonces, yo creo que esto se va a discutir probablemente en 10 años más cuando ya veas que esto como que existe acá. Ahora,
yo creo que la innovación y la tecnología es como muy difícil, como que no se va a parar en ese sentido. Es como ver el caso de Uber cuando llegó y los taxistas como que se enojaron y vieron que trataron de parar Uber, sin embargo llegó Cabify, llegó Didi, llegó, ¿cómo se llama el que es muy barato? Me falta uno. Bueno, pero hay empresas de estas de transporte donde efectivamente trataron de hacer que los taxistas trataron de frenarlo y no pudieron. Yo creo que algo parecido va a pasar acá. Ahora, si es que hoy hay alguna legislación al respecto, no hay básicamente nada. Hay ciertas leyes generales, pero no hay nada que preocupe en este sentido. Ahora, yo creo que el problema está cuando tú delegas la decisión a la máquina, ¿ya? En ese caso, en realidad tú nunca debieses delegar esa responsabilidad a la máquina, sino que siempre vas a tener a un humano, un médico, supervisando lo que te está diciendo la máquina. Yo creo que la analogía que podemos decir es, si te haces, por ejemplo, una radiografía, podría hacer que la radiografía salga por alguna razón mala, ¿ya? Que puede pasar. Entonces, el médico, si es que cree que la radiografía está mala, te va a pedir hacer una nueva radiografía y la radiografía le va a mostrar otra cosa. Es básicamente lo mismo, de que tú podrías llegar a tener un algoritmo que te recomienda cierta, podría como ir como a la radiografía 2.0, que te dice, oye, en verdad en esa radiografía lo que hay ahí es un tumor. Pero podría ser que el algoritmo también se equivoque, es solo una recomendación para poder ayudar y guiar un poco al personal capacitado que finalmente va a tomar la decisión. Eso. Súper, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya. Entonces, ahora, bueno, esta era la parte como introductoria. Ahora les voy a hacer algunas preguntas donde quiero que contesten todos. Pueden contestar en su grupo si es que está en su grupo. Así que vamos a ver si resulta. Mi idea es compartirles un Google Form, donde es como un Google Form genérico y ustedes van contestando mis preguntas y yo puedo ir viendo las respuestas y podemos ir midiendo el nivel de conocimiento. ¿Ya? Así que denme un segundito para poder compartirles eso. Voy a dejar de grabar por mientras.